Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast acerca de música, libros y canciones. Una conversación amena entre ustedes y yo. Y como inicio de año, la verdad es que no tenía un tema muy bien definido. Estuve la semana pasada pensando con mi gran equipo de producción, es decir, yo y yo. Pero fin de año, últimas conversaciones, estaba hablando con una amiga y surgió un tema que estuve conversando con ella y quería traerle a colación a ustedes, porque además es parte de lo que motiva este podcast y los libros que se escogen en este podcast. Veamos, hablamos un poco de que los libros de fantasía se venden muchísimo o son muy populares, diferentes tipos de fantasía según diferentes tipos de edad, pero suelen ser los más populares. Es más fácil una novela de algo fantástico o una interpretación novelada de un hecho histórico a una crónica exacta. Generalmente lo que se vende más es la parte novelada, la parte imaginativa. Y conversaba en ese sentido de que a mí me pasaba algo muy similar con el cine. El cine venezolano, durante un largo periodo de su existencia, era lo que llamaban un cine de prostitutas y malandros. Es decir, es un cine lleno de violencia, es un cine lleno de drogas, es un cine lleno de vicio, es un cine lleno de cómo se vive en un barrio, cómo se vive en el prostíbulo, cómo matan gente, cómo secuestran gente. No niego que tenía una gran calidad actoral, o sea, incluso una gran calidad a nivel de escritura. O sea, nadie puede dejar de lado cosas como Cangrejo, que hablaba, basado en el libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, que otro día podemos tocar acá. Nadie puede negar una obra maestra en su momento como El pez que fuma, los ritos de transición, las actuaciones magistrales de Orlando Urdaneta, de Miguel Ángel Landa, de María Alejandra Martí, que en paz descanse. No estoy seguro si ella es Martí, pero de María Alejandra cuando entra y sale muy bien. Entonces pero era un cine hasta cierto punto violento, vicio. E incluso podemos ver 22, Brigada Especial, más recientemente Sicario, Punto y Raya, este, incluso algo último como Secuestro Express, que excelente, sí, las vi en el cine, pero son demasiado reales y en ese sentido, discutía yo una vez con alguien que estudió cine, que es que yo no entendía el lenguaje del director. Sí, yo no entiendo el lenguaje del director y la mayoría del público no entiende el lenguaje del director. Uno no está buscando cuando va a ver una película el lenguaje del director. Y yo le decía, mira, yo veo malandros todos los días en mi casa. Yo veo prostitutas, veo droga, veo armas. Yo no quiero salir de mi casa a pagar dinero. Ir al cine es una inversión entre lo que consumes dentro del cine, dependiendo de la hora a la que vayas a una función. Si vas un día de semana, probablemente te toque cenar en la calle, el transporte, etcétera. Yo no quiero invertir para ver algo que si yo abro la puerta de mi casa, está ahí. Entonces, no, para mí no tiene sentido ese tipo de cosas. Sí, últimamente el cine venezolano trató de evolucionar y hubo películas un poco más imaginativas, una película de terror, hay películas como El Manzano Azul, como Roraima, que es una obra maestra justamente de ediciones del director, muestra mucho la introspección de los personajes, el paisaje que es algo alucinante y además esta frase con la que termina la película que a mí me quedó grabada y muchas veces me preguntan a qué se parece Roraima. Y yo diría que es un gran cementerio, un cementerio donde se entierran las culpas, dando a entender que las personas que se iban a ese aislamiento se iban huyendo de sí mismas, huyendo de su propia culpabilidad, tratando de lavar su conciencia, que es algo que puedes ver si ves la película.
Hermosa película. Puedo hablar lo mismo de una hermosura de película, una película que te puede emocionar hasta las lágrimas. El Manzano Azul con Miguel Ángel Landa. Las actuaciones son soberbias, pero, y en ese sentido, vuelvo y repito, no quiero desmeritar. Las actuaciones en el cine venezolano son actuaciones soberbias. Los actores venezolanos son actores de calidad, son actores profundos que transmiten, que te llegan. Pero las historias son básicamente lo mismo. Son golpes de realidad. Y eso no es lo que yo quiero ver, o eso no es lo que quiero ver la mayoría del público cuando sale de su casa a gastar dinero. Por eso son tan populares cosas vacías como los Avengers, toda la línea de superhéroes, Superman, Batman, Aquaman, la Liga de la Justicia, Iron Man, Capitán América. ¿Por qué? Porque te permiten escapar de ese mundo real, te permiten por un momento ir netamente a la fantasía, pero además algunas cosas de ficción históricas como pudiéramos hablar de Oppenheimer, pudiéramos hablar hasta cierto punto de la película El nombre de la rosa, o algunas películas clásicas como Doctor Chivago, que si bien no son 100% fantasía, son novelados de hechos históricos. Las primeras dos, El nombre de la rosa no tanto, Doctor Chivago y Oppenheimer sí, te permiten acceder a un mundo en el que tú no estás. O sea, ninguno de nosotros de la generación que tiene 60 años para acá sabe qué podía estar pensando Oppenheimer, qué pudiera haber sucedido, cuál fue la persecución que le aplicaron a Oppenheimer, porque simplemente no estábamos allí. Ninguno de nosotros puede entender a estas alturas qué pasó en la Revolución Rusa, cómo huyeron, qué es lo que plantea Doctor Zhivago, que es un excelente libro, muy difícil de leer, pero después podemos hablar de él, porque no estábamos allí. Entonces, el novelar ese hecho, el reimaginar ese hecho, nos permite conocer la historia de una manera amena, pero además de una manera humana, de una manera donde se involucra una emocionalidad que evidentemente los personajes reales o los personajes que estaban vivos en su época no podían involucrar a priori, sino que generalmente es un análisis racional después. Un ejemplo de películas históricas fascinantes, Las horas más oscuras, la interpretación de Gary Oldman de Winston Churchill es algo literalmente magistral, digna no de uno, sino de dos Oscars. O sea, solo cuando le quitan el maquillaje, cuando pasan todas las horas, tú te das cuenta, ok, este no es Churchill, pero su forma de caminar, el manierismo de las manos, el lenguaje, te lleva a creer que es Winston Churchill el que está en la película. Y esa forma de meterte en la historia te hace realmente que la película te atraiga, que la película te guste, que la película sea buena para ti. En este sentido, es lo que pasa con los libros de fantasía. Y con los libros de fantasía es de diferentes generaciones. O sea, no estamos hablando de libros de fantasía de ahorita. Empecemos por Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Los Tres Mosqueteros se crearon por entregas. Es decir, en esa época, eh, la gente aunque los libros ya eran impresos, eran más populares, mucha gente no tenía dinero para pagar una encuadernación. Entonces, ¿qué sucedía? Los periódicos sacaban semanalmente, a veces quincenalmente, un capítulo de una novela. En este caso, así fueron Los Tres Mosqueteros, fueron una novela por entregas hasta que al final se condensó en los libros que nosotros leemos hoy. Y eran populares. ¿Pero por qué eran populares? Porque los franceses de esa época querían entender quién era el cardenal Richelieu, querían entender qué pasaba allí, quién era el hombre de la máscara de hierro. Eran misterios populares de su historia que ellos no habían vivido y que Dumas se los estaba sirviendo en bandeja de plata. Años después les podría hablar de Emilio Salgari, Sandokan y otra serie de libros
que escribió eran libros de aventura, libros que secuestraron la imaginación de todos los jóvenes de una época porque te permitía ir a lugares que no es como ahora que yo, si trabajo un poco más, gano dinero, ahorro, voy, compro un traje, un pasaje, mira, quiero ir a Birmania, quiero ir a Asia a ver un tigre. No, 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 no. Quiero ir a Malasia. No. En aquella época eso era un viaje literalmente de por vida. O sea, si tú ibas por Malasia, ibas a cambiar tu vida, porque lo menos que ibas a estar allí era 10 años. Solo una clase muy alta tenía la oportunidad de vacacionar a lugares exóticos. Entonces, en la mayoría, lo que nos llegaba era, lo que les llegaba era este libro, y este libro les hacía volar, los hacía irse a otro sitio y escaparse un poco de sus realidades, escaparse de la depresión o de la posguerra, o sea, pos la Primera Guerra Mundial, pos la Segunda Guerra Mundial. Era una forma de acceder a otra realidad. Pasó después con Tolkien y El Señor de los Anillos. Haría de muchos años después con Harry Potter. Sigue pasando actualmente con Percy Jackson o con algunos de los libros que hemos hablado aquí, como Los secretos del inmortal Nicolas Flamel. Es decir, perdón, la fantasía siempre es popular. ¿Por qué? Porque te permite salirte de tu realidad, escapar de lo que te agobia dependiendo de tu edad. Eh, los dolores de la adolescencia te llevan a muchas veces a estos héroes adolescentes, estos héroes románticos, porque tú estás en clase 8 horas de tu vida, a veces más. Cuando no estás en clase, estás estudiando o estás haciendo tarea o estás preparando un trabajo o estás en una labor extracurricular. Mientras que, por ejemplo, no sé, Harry Potter está luchando con Voldemort. O sea, a ti te saca de tu cabeza, te saca del estrés del examen de trigonometría o del examen de física, donde tienes que explicar el movimiento rectilíneo uniforme. Imaginarte un mundo donde existe la magia. Te saca de las luchas y de las inseguridades internas eh, el romance, el fantasy romance, la fantasía romántica. Y la fantasía romántica, oye, cuidado, que la gente tiende a decir, no, pero es que eso lo leen las niñas. No, no, no. Hay fantasía romántica para cada edad. Muy romántica, muy en el aire para la juventud. Y luego fantasías románticas más horror, más tirando hacia erotismo para mujeres más adultas. Un ejemplo de esto fue 50 sombras de Grey. Eh, El cuento de la Bella Durmiente de Anne Rice, por nombrar algunas mucho más adultas. Entonces, quiere decir que el romance existe, que el romance también ayuda a liberar, a imaginar otras cosas. La generación anterior, les puedo decir, en los 80 y los 90, leían lo que llamaban novelitas, Corín Tellado, Bianca, Jazmín, porque también el romance ficcionado les permitía justamente eso, salir. ¿Y que se veía en televisión? Se veían las grandes novelas. Y las grandes novelas eran adaptaciones de historias universales, de historias de amor, de historias de superación personal, llevadas a un mundo de fantasía que te golpeaban con realidades, sí, cómo no, pero con realidades muy adaptadas a la época. Por eso en su momento fueron disruptivas las novelas realistas, como Nada Personal, que hablaba del problema del narcotráfico, como Por estas calles, que hablaba de la realidad política del día a día de un país en Venezuela, o las novelas que no tenían un sentido romántico, sino que tenían un sentido cómico, como en su momento fue Betty la Fea, que a pesar del arco romántico típico, con un plot twist de que la protagonista no era bonita al principio, no era una protagonista, hablamos comillas, fea, mal arreglada, desaliñada, yo diría más que fea, con mal gusto. Cuando estudió y aprendió gusto, la verdad es que quedó bastante bien, aún sin quitarle todos los adefesios que le pusieron a la pobre actriz, que es una belleza de mujer, pero
ya era una protagonista bonita, ya era una protagonista atractiva, pero ese arco era superficial. ¿Qué arco distraía a la gente? ¿Qué arco tenía a la gente metida? El arco cómico, el arco que veía al jefe gritando, un don Armando, ¡ah! Pegando gritos durante toda la novela, el arco que veía a, a una familia poderosa caer, el arco fantasioso, el arco comedia, el arco del mensajero que todo el tiempo estaba buscando embatarse o haciéndole cosas, diciéndole cosas bonitas a la recepcionista, porque ese arco cómico, esas frases, fueron lo que hicieron que la novela se alargara. No la protagonista, no la historia, no la genialidad de Gaitán, no. La genialidad de que la comedia te permitía salir de tu vida, salir de las cosas. Y eso fue, y eso es lo que pasa con los libros. Entonces vas a tener muchos libros de fantasía. Por ejemplo, eres una persona más intelectual, eres una persona que te distrae la ciencia, te vas a ir por ciencia ficción. Fíjense que no es ciencia pura. No es que tú vas a agarrar cálculo y geometría analítica de Leibniz y te lo vas a leer. No es que tú te vas a acostar a dormir con el álgebra de Baldor en el pecho. No, no. Es que vas a agarrar, eh, imaginar hasta dónde puede llegar la ciencia, imaginar hasta dónde pueden llegar los límites, por ejemplo, de la física, hasta dónde pueden llegar los límites de la astronomía, hasta dónde puede llegar nuestra exploración en el espacio, qué pasa si, qué se comerá en, cómo se moverá la sociedad. Y es una fantasía, tú solamente te estás imaginando cosas que en su momento, además estas cosas regresan, porque una de las cosas, por ejemplo, es si alguien vio a Star Wars y vio el Imperio Contraataca, puede ver que hay un momento donde a Luke Skywalker le están probando una prótesis en la mano, una prótesis que tiene dedos funcionales y que tiene una serie de mecanismos. Señores, 40 años después, existen ese tipo de prótesis. Ah, no son perfectas. Evidentemente hay uno. Pero hubo alguien que se inspiró y pensó en que, oye, ¿por qué la prótesis de una persona amputada tiene que ser un gancho, como los piratas? No, porque yo no puedo construir algo a partir de eso. Entonces, muchas veces la fantasía aporta a la realidad, en este caso la ciencia ficción. Les hablé de la fantasía romántica, pero hay otro tipo de fantasía que simplemente es evasión, simplemente es para relajarte. Eh, Hadas, dragones, cuentos, es simplemente una fantasía que te lleva del cuento infantil al cuento juvenil, al cuento para adultos, donde tú puedes ver el comportamiento de adultos en un mundo con reglas distintas. Y eso te distrae, te permite relajarte, te permite meterte, te permite viajar. Y una de las cosas que nació, y por eso nació este podcast, es compartir esos viajes. Estas conversaciones sin editar son viajes a libros, a otros mundos que nos abren la cabeza. Cuando yo les explicaba Casino Royale, es un mundo novelado de cómo era el espionaje, de cómo se vivió la posguerra y la Guerra Fría. ¿Ustedes creen que no era importante esto? Bueno, si ustedes creen que esto no era importante, yo les voy a dar dos canciones que cambiaron la música. Primero, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. We don't need education. Nosotros no necesitamos educación. Todo lo que somos es otro ladrillo en el muro. ¿En qué muro? En el muro ideológico que separaba a las personas, en el muro físico, el muro de Berlín, que cambiaba el mundo, en el muro que se interponía como frontera entre las ideas de los países del bloque de Varsovia y del pacto de la OTAN, el muro que separaba a una ciudad como Alemania, el muro que los mantenía como personas no humanas. O sea, hubo un momento y había personas que podían verse de uno o de otro lado como que el otro es menos humano.
el otro es menos necesario que yo, el otro es menos importante que yo porque el otro es comunista de un lado, o el otro es menos necesario que yo, el otro es menos importante que yo porque es un capitalista. Entonces es un cerdo capitalista, un gusano del imperio. Frases muy comunes en los 90 y en los 80. Del otro lado era un rojo comunista, un salvaje del socialismo. Frases muy comunes en los 80 y 90. Entonces había ese muro que dividía no solamente las ideologías, sino las personas. Y esto era una canción y se veía influenciada por ese mundo. Un mundo que muchos no, actualmente no conocen. Todos los chicos que nacieron del 95 por acá no tienen ni idea de lo que era eso. No tienen ni idea de cómo nos pudo haber afectado en un momento Wing of Change de Scorpion. Por el río de Moscú, el río Neva, el río de Moscú, down to Gorky Park, bajando hacia el parque Gorky, escuchando vientos nuevos, vientos de cambio. Toca con tu balalaica lo que mi guitarra quiere cantar. O sea, ¿quién iba a pensar que tú y yo éramos hermanos? O sea, si no cae el muro de Berlín, ¿quién hubiera pensado, por ejemplo, que el Tetris, que era ruso, iba a llegar a nosotros? O que nosotros hoy pudiéramos entender hasta cierto punto parte de lo que sucede en la guerra de Ucrania, más allá de una noticia. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, en esa época, que ibas a escuchar un grupo pop ruso como fue en su momento Tatú? Eso era inimaginable. Eso no llegaba, eso era otro mundo. Pero hubo un cambio, hubo un viento de cambio, hubo una imaginación, como dice la canción, y los niños del mañana, los niños de los 90, los niños que nacieron después del muro de Berlín, soñaron lejos y soñaron tan lejos que nos permitió conocer un grupo de pop ruso a todos. O sea, yo estoy en Venezuela y escuché Tatú, los argentinos escucharon Tatú, los mexicanos escucharon Tatú. No tuvo muchos discos, pero los escuchamos, sabíamos quiénes eran. Eso no era imaginable en aquel momento, hasta que pasó. Entonces, la influencia de la fantasía, de la recreación de los mundos, te permite ponerte en sitios históricos. Acabo de plantear la Guerra Fría, pero te puede plantear en otro caso, les puedo hablar de Doña Bárbara. Y entonces, a gente que no conocía el llano a principios del siglo XX o que no entendía lo que se vivía, lo que era una faena, lo que era un arreo de ganado, lo que era tener un corral, lo que era domar un caballo, le permitió imaginárselo y salir de esa fantasía. Y Doña Bárbara se vendió increíble. Hay películas, hay colaboraciones, hay novelas basadas en Doña Bárbara, porque te creó otro mundo. Entonces, hay un valor importante en los libros de fantasía, hay un valor vital, hay una fantasía joven, hay una fantasía infantil y hay una fantasía adulta que te permite, uno, escapar del estrés del día a día, dos, conocer otros mundos, otras historias, otras cosas que no son las que tú tienes. Sí, vamos a estar claro que hay, como les dije, hay mucha fantasía, está el romance, está el histórico, está la ficción novelada, es decir, cuando tú agarras un hecho histórico real y lo novelas. Me fascinan, por ejemplo, lo que hace Christian Jacques con el antiguo Egipto, de transportarte hasta allí, pero a su vez me encanta lo que hizo en ciencia ficción Julio Verne en su momento, aunque ahora los libros de Julio Verne se lean menos porque todo lo que él imaginó que era fantasía, prácticamente ahora el 90% es realidad. Cuando imaginó los submarinos, los globos, las vueltas al mundo, ya eso existe. El viaje a la luna, ya eso existe. Entonces, a lo mejor ahora ya no es tan atractivo leer Julio Verne, más que para aquellas personas que nos gusta la literatura o que nos gusta leer, pero sigue habiendo cosas que atraen a la gente, como en su momento lo hace Star Wars o lo hace Star Trek o lo hace eh, Babylon y algunas otras.
franquicias de ciencia ficción que te llevan, como lo hizo Asimov en su momento, que te llevó a pensar en otras cosas, te llevó a pensar en robots, te llevó a pensar en sociedades futuristas, y probablemente en 50 años nadie quiera leer a Asimov porque ya todos los robots existen. Entonces, lo que me está planteando este tipo aquí ya, para mí no es un escape de la realidad, es mi realidad. Ya no es ciencia ficción, ya es realismo. Y sin embargo sigue existiendo. Existe el realismo mágico. Les hablé en su momento de Crónica de una muerte anunciada. Existen otras novelas de realismo mágico donde estas tradiciones del pueblo son parte de la realidad. Y así como yo les estoy hablando de esto, existen miles de libros, cada quien pero un gusto. No sé, H.P. Lovecraft y sus libros de terror. Este, entonces, la fantasía, la imaginación es una parte fundamental de nuestra vida. Es un escape que tenemos a otros mundos y a conocer otras cosas. Y por eso siempre hay libros que despiertan tu interés, que te llevan a la fantasía. Y por eso lo que se vende, lo que sale más rápido es justamente esta fantasía, estas ganas de imaginarnos que, como les hablé en el Código da Vinci, Jesucristo tuvo un hijo, tuvo una hija, y esa línea de sangre sigue existiendo. Y quizás nos estemos encontrando en algún momento con un hijo de Jesucristo y no lo sabemos. O imaginarnos, como les planteé en algún momento cuando hablé de la magia, cómo funciona la magia, en qué parte está, por qué existe. O cuando les hablé de la alquimia, cómo la alquimia te sitúa en una época, en una forma de ver los libros, y cómo esa alquimia ha transformado y ha creado modelos de pensamiento. De ahí salió la química en su momento. Entonces es importante entender que la fantasía es parte de nosotros. Incluso para aquellos que vieron la película Hombres de Negro, a lo mejor simplemente somos una canica, o nuestro universo no es más que una canica en el juego de dos extraterrestres o de dos dioses. Y resulta que, como diría Calderón de la Barca, la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Y nosotros somos el sueño de algún dios en algún espacio. Esto fue Conversaciones sin editar.